más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado.
buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos a una sesión más de Mentor Sessions. Hoy será una sesión extraordinaria donde hablaremos de un tema que sin duda todos estamos expuestos a él, pero no todos estamos preparados para él. Y es el tema de la ciberseguridad. ¿Qué significa este tema en la práctica? Veámoslo por medio de este pequeño video. Hoy, todos los aspectos de nuestra vida y finanzas están en Internet, y este nuevo mundo digital en el que convivimos ha hecho que el término ciberseguridad cobre cada vez mayor importancia. Partiendo de la base de que la seguridad es la ausencia del riesgo, la ciberseguridad viene a ser como la disciplina que se encarga de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos asociados a los mundos digitales. Los virus se contagian por la Internet y son software maliciosos o malware que tienen múltiples finalidades, como extraer información personal o contraseñas, robar dinero o evitar que los propietarios accedan a sus dispositivos. ¿Por qué la ciberseguridad se ha hecho tan importante? Y es porque es el principal canal de información que existe y de transacciones. Por lo tanto, en general, los cibercriminales se han volcado un poco a ese mundo. En la medida que estemos conectados a Internet, usando por ejemplo redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, y si no somos capaces, por ejemplo, de utilizar los filtros a lo mejor que nos ofrecen para proteger nuestra identidad, nuestros datos personales, estamos en un 100% expuestos sin duda, eso por un lado. Y lo otro es que si no tenemos una conducta, digamos, buenas prácticas en materia de mantener actualizados nuestros sistemas operativos, nuestras aplicaciones, por ejemplo, bajarlas de lugares seguros, ¿cierto? También nos coloca en un punto de riesgo más o menos importante, y esto es súper necesario para mantener de alguna manera una higiene digital adecuada. El campo financiero es el que ha tomado más resguardos. Sin embargo, el flanco más débil somos los usuarios y el manejo que hacemos de las plataformas bancarias. Y no existe el rubro más atacado, sino que básicamente existe el rubro que ha implementado menos seguridad y probablemente sea el que sea más expuesto. Y me encanta cómo termina esta pieza en donde dice quién es el más expuesto. Estamos en una época que el home office se ha vuelto la norma. Hemos estado conectados. Muchas organizaciones han tenido sus computadores portátiles en las casas de las personas, donde a lo mejor no están conectados al firewall corporativo, en donde pueden tener otros protocolos de seguridad. El tema del homeschooling, todos los colegios de pronto con nuestros hijos e hijas conectados más tiempo. Por otro lado, vemos en todo el mundo muchas más conexiones al mismo tiempo. ¿Qué importancia tiene aprender este tema, sobre todo para protegernos y estar seguros que tenemos las mejores herramientas implementadas y sabemos cómo prevenir estos ataques? Quiero contarles que tenemos dos expertos
en esta materia y han tenido amplia experiencia en Latinoamérica. Déjame presentártelos por medio de este video. Nuestro primer experto, Darío Herrera de Kio Networks. Déjamelo presentar por medio de este video. Y por si fuera poco, que tenemos acá un experto como Darío, tenemos a Jesús Allande, que es otro experto en este tema, que quiero presentarte también por medio de esta pieza. Veamos a continuación. Así que bienvenidos a Mentor Sessions, Darío y Jesús. Qué gusto saludarlos y bienvenidos a esta su casa para hablar de un tema que sin duda fundamental entenderlo, pero no todos lo entendemos. Así que muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación y a todo el auditorio por estar presentes. Pues nada, gracias por darnos el tiempo de compartir este tema con ustedes. Muchas gracias, Julio, por darnos este espacio. Un saludo a tu audiencia y sobre todo aprovecho para darle un abrazo fraternal y solidario con toda la población de Guatemala por lo que están sufriendo ahorita con las tormentas de ETA, ¿no? En estos días. Muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho por estar acá. ¿Y qué les parece si ponemos en contexto este tema? En este tema hay diversas definiciones y empecemos por definir qué es ciberseguridad. Ustedes como expertos en este tema seguramente han escuchado esa pregunta muchas veces. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál sería para ustedes la definición de ciberseguridad? Mira, yo creo que el video lo decía bien y digo, ahorita le doy la palabra a Darío. Lo decía muy bien. Creo que el tema es una disciplina que busca principalmente proteger a las empresas, a las organizaciones, a las personas, en una combinación de tecnología, personas que están atrás de esta tecnología, para proteger todos los activos digitales informáticos de las empresas y de las personas. Darío. Claro, y bueno, pues para completar un poco, porque hay muchas definiciones, ¿no? Pero quizás para tratar de mantenerlo muy sencillo, yo diría que es todo aquel conjunto de controles, metodologías, inclusive hasta artefactos, así llamarlo, que nos permiten proteger nuestros activos digitales, ¿no? Eso, a grandes rasgos, creo que lo sumariza muy bien. ¿Y cuál sería el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica? Porque escuchamos muchas organizaciones que tienen amplios protocolos de protección, pero usualmente son buenas prácticas de otras latitudes. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Mira, ¿qué es lo que yo veo, no? En Latinoamérica, a final de cuentas, al estar de este lado, América, estamos en proximidad de la meca tecnológica, como lo es Norteamérica. En particular, entre más cercanos estamos, pues más afinidad tenemos con el tema tecnológico.
Y bueno, al final existe un uso de los sistemas digitales ahora más acrecentado con temas de pandemia. Y esto lo que hace es que como usuarios utilizamos más y más los medios digitales. Sin embargo, también es cierto que nuestra cultura no avanzó a la velocidad o no fuimos nativos de este fenómeno, si así lo quieres ver, que nos permita entender todas sus divergencias y todas sus variantes, ¿no? Todos aquellos usos buenos que se le pueden dar, así como también todos los usos malos que se dan. Y esto nos pone en desventaja, ¿no? Normalmente utilizamos los sistemas, pero quizás diría yo de una forma un tanto, podría decirlo, ingenuo, ¿no? Entonces, esto nos vuelve bastante vulnerables a los ataques que hoy día, con el nivel de sofisticación que hay, pues están gestando. Sí, yo nada más complementando el comentario de Darío, importantísimo. Yo creo que Latinoamérica está siendo un foco de ataque, sobre todo por quizá no tener una cultura muy arraigada en el tema de prevención y de ciberseguridad, particularmente. Y eso lo ha hecho un foco de ataques, un foco de diferentes países que están lanzando sus ataques a través de diferentes entidades y personas. Se ha incrementado sustancialmente la cantidad de ataques que ha recibido América Latina, siendo principalmente Brasil y después México los principales atacados, ¿no? Más o menos se calcula que solamente en Latinoamérica, en lo que va de la pandemia, en estos 6, 8 meses que van de la pandemia, se suman más de 60 millones de ataques que han sido efectivos, vamos a decirlo así, ¿no? Wow. Y quiero contar un caso práctico que nos pasó a nosotros en una de las organizaciones que dirijo, para poner en contexto a la audiencia que esto no es solo de la gran empresa, no es solo de un fraude bancario, no es de un robo de una base de datos de un retailer global. Te puede pasar a ti en tu página personal y puedes ser víctima de un ataque. Nosotros tenemos en uno de mis emprendimientos, es un colegio online, y teníamos todo el lanzamiento y se hace todo un despliegue de una rueda de prensa. Y el día de la rueda de prensa que empezó a llegar tráfico a nuestro website, somos víctimas de un ataque de malware. Y malware es como una especie de virus, así lo entendí yo, que se hospedó ahí en nuestro server. Y cuando las personas llegaban a nuestro sitio, les decía una frase que seguro han visto muchas personas, que es: tú fuiste el ganador número 1 millón de Google, haz clic acá y te ganaste un premio. Y te puedes imaginar un colegio digital como el nuestro, que habíamos planeado todas las cosas, y en el día de nuestro lanzamiento, ustedes no se imaginan el estrés que fue en la organización de decir: resolvamos esto ya, y cómo le dábamos trazabilidad al tema y tratar de resolverlo de una forma rápida. Haciendo en cuenta este caso, veamos ahora en general qué debería considerar una empresa para tener su estrategia de ciberseguridad. Sí, bueno, a reserva de que Jesús perfectamente puede complementar esto, yo te lo voy a decir de esta manera muy sencilla, ¿no? Siempre defiendo esta triada: la gente, la tecnología y los procesos es parte fundamental de poder hacer ciberseguridad. Y esto se representa de una manera muy clara y muy práctica hablando de estos servicios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los servicios consultivos, ahí está la gente, y es que no la puedes hacer a un lado. La tecnología por sí sola, que es otro de los puntos que también tenemos que agregar, pues funciona muy bien, pero no funciona por sí sola, insisto, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener gente preparada, y tú como empresa y empresario tienes que tener muy claro los objetivos que estás persiguiendo y tener un nivel de conciencia como para entender justo esto que nos estás comentando, ¿no? ¿Cómo lo hubiera hecho yo desde el principio para prepararme a que no me cayeran estos problemas? Y por último, y no menos importante, es el tema de procesos. Y es que cuando tienes todo muy bien orquestadito, puedes repetir los beneficios que esto te genera, ¿no? Si no, pues todo se vuelve un tema reactivo que no necesariamente te va a dar el mismo resultado, ¿no? Jesús, ¿cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Darío. Yo creo que se derivan los tres elementos o la combinación de ellos, ese equilibrio que tiene que existir entre las tres partes, precisamente se llevan a cabo en cualquier organización, o deberían de llevarse a cabo en cualquier organización dentro de su proyecto estratégico. Normalmente nos damos a la tarea de solamente ver el core business y pensar que lo demás se puede dar un poco solo, ¿no? Y dejamos a un lado, sobre todo y más importante,
las inversiones en términos de protección y ciberseguridad, ¿no? Entonces, creo que toda esta combinación y estos elementos y el peso que debe de tener en cada una de las organizaciones se deriva precisamente del proyecto estratégico que cada empresa vaya o haga para su empresa cada año, ¿no? Y me encanta que ustedes mencionen la variable de gente, porque algo que a mí me gusta decir también como asesor de organizaciones, veo que la parte tecnológica no se circunscribe al departamento de IT. Cada vez veo un proceso que es más integral, más los CXOs de la organización, en donde participa el CEO, el COO, el Chief de Tecnología, y es una estrategia conjunta. Y usualmente se piensa que esto es exclusivamente del departamento de IT, cuando vemos que los procesos y la prevención son de toda la organización. Y leí en algún lado que cuando se habla de ciberseguridad hay que hablar de ciberinteligencia. ¿Qué es para ustedes este concepto? Que me llamaba la atención, que es un enfoque más integral. Sí, mira, yo te comentaría, la ciberinteligencia forma parte de la ciberseguridad, ¿no? Eso es una parte de ella, es lo que se ha venido desarrollando cada vez más rápido, precisamente porque han ido apareciendo tendencias tecnológicas que han permitido, nos están permitiendo tener mayor información y sobre todo mayor análisis, con lo cual se puede utilizar cosas como la inteligencia artificial, machine learning, big data, en esas combinaciones para poder realmente obtener patrones de conducta que permiten anticiparse a las acciones que llevan a cabo el cibercrimen en el mundo, ¿no? Y bueno, pues para esto creo que Darío, tú nos puedes ampliar muchísimo. Está desarrollando todo un producto dentro de nuestra empresa que va y ataca perfectamente este tema, ¿no? Entonces, Darío, Gracias. por favor, si puedes ampliar. Como bien lo menciona Jesús, ¿no? Al final de cuentas es una rama, ¿no? Es una parte de la ciberseguridad. Y justamente, pues es como una tendencia, es lo que sigue, ¿no? Es una evolución natural a ver, pues ya nos encargamos de poner 1001 controles y defensas para tratar de prevenir los ataques, ¿no? Y en alguna forma empezamos a tener ojos de lo que está pasando cuando antes no sabíamos que estaba pasando. Pero una vez que tenemos ojos, de pronto nos saturamos de información y no se vuelve tan fácil ni tan natural estar viendo alertas por todos lados y te puedes volver loco en una de esas. Nosotros que nos dedicamos a esto de ciberseguridad estamos acostumbrados a ver N cantidad de dispositivos de seguridad. No hay manera de verlos todos al mismo tiempo. Entonces, justamente en esta tendencia lo que tratamos es que todos estos dispositivos que están generando alertas y que te están dando información en tiempo real de qué está pasando, pues habrá que aprender a ser muy selectivo y muy inteligente en cómo utilizamos esa información. Y de ahí que la ciberinteligencia te permite tener toda esta información, meterla a estas nuevas disciplinas de Big Data, Machine Learning, etcétera, y al final de cuentas empezar a discriminar aquellos eventos que pudieran parecer normales o inclusive de bajo riesgo y enfocarte en aquellos que te dan muchísimo más valor, ¿no? Entonces, mucho más valor porque al final de cuentas puedes prevenir ataques antes de que sucedan. Y eso es justamente las reglas del juego hoy, ¿no? Tratar de evitar, tratar de prevenir antes de que suceda, más allá de evitar, porque pues, evitar nunca va a ser una estrategia efectiva netamente, ¿no? Y eso es un poco a lo que se refiere ciberinteligencia. Bueno, y hagamos si vemos que esa ciberinteligencia es tratar de apoyarnos en todo el poder de la informática para discriminar y priorizar aquello que puede tener un mayor impacto en el negocio. Clasifiquemos ahora los tipos que existen de ciberseguridad. Entiendo que hay activa, hay reactiva y hay proactiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres para que nuestra audiencia pueda distinguir cuáles son los diferentes tipos que hay dentro de las organizaciones? Ahí si me permites, Jesús, yo creo que Sí, a ver. para decirlo igual por encimita, porque a ver, Jesús conoce el tema perfecto, creo que es la persona indicada para explicarlo. Yo nada más creo que ahí agregaré, son diferentes momentos en el tiempo. Entonces, cuando tú te estás protegiendo, te puedes prevenir para que no te pasen las cosas, te puedes prevenir para estar justamente deteniendo los problemas en el momento que llegan, o inclusive te puedes proteger para tratar de evitar cosas que hoy no conoces y el día de mañana se puedan presentar, ¿no? Y eso, bueno, te dejo la palabra, Jesús. Yo creo que es un tema que tú dominas perfecto. Gracias. No, yo creo que, digo, y complementando lo que dice Darío, son momentos, digo, dentro, digamos, del trabajo que se tiene que hacer dentro de una organización,
Y nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, dividir este escenario en 3 partes. Esta parte preventiva, como bien dice Darío, es donde entramos con todos nuestros servicios consultivos, donde nos damos a la tarea de diagnosticar qué es lo que está sucediendo en cada una de las organizaciones, cuáles son aquellas brechas, aquellos huecos que tenemos que trabajar junto con la empresa, las personas. Hay temas de cultura, ¿no?, dentro de la empresa que son los factores donde hay más vulnerabilidad. Entonces, hay todo un tema de inculcar esa cultura dentro de la organización, de la ciberseguridad, perdón. Viene toda la parte de protección, de empezar a tener las primeras protecciones, seguros que protegen económicamente a las empresas antes de empezar cualquier trabajo de construcción de una ciberseguridad, dentro de una estrategia de ciberseguridad dentro de la empresa, y propiamente el desarrollo junto con la empresa de la estrategia de ciberseguridad. En la parte activa es cuando ya pasamos a toda esta administración de los servicios de seguridad, ¿no?, donde ya tomamos desde elementos que nosotros mismos ponemos dentro de las organizaciones o heredamos de alguna manera todos esos activos que las empresas tienen precisamente para que podamos administrarlos, y donde ponemos estos ojos que hablaba de Darío, donde tenemos este centro de operación de ciberseguridad, estos SOCs, como los llamamos, donde tenemos a este mundo de gentes donde tienen una serie de herramientas, monitores, información, tecnología, como ya hablábamos de inteligencia artificial y demás, para poder tener esta información, recabarla y empezar a hacer estos análisis. Y después viene la parte proactiva, que es donde ya de alguna manera comenzamos a utilizar esa ciberinteligencia para ir proactivamente a buscar las amenazas, ya sea por patrones de conducta o porque estamos detectando que está sucediendo en industrias, sectores o empresas ciertos tipos de ataque, y tomamos acciones de búsqueda inclusive del crimen antes de que suceda, ¿no? Es como básicamente dividimos esta parte de la ciberseguridad en sus 3 etapas, ¿no? Y me llama la atención ver algunos casos, y ustedes como expertos seguramente se han enfocado en diversos casos. Hay casos que hemos visto a nivel mundial, como en el caso de Uber, por ejemplo, donde se logra hackear parte de la base de datos y de pronto nuestros datos de tarjetas de crédito, correos, todos nuestros viajes estaban expuestos y la gente podía tener acceso a ello. Hemos visto cuando alguien ingresa a un iCloud de alguna celebridad y todas sus fotos privadas empiezan a circular en todos lados, pero también lo hemos visto cuando clonan un sitio, por ejemplo, del banco. Y los bancos ponen muchos temas de no ingrese a esta página si se parece, y donde nos piden datos, o aquellos correos que nosotros recibimos donde dicen, mira, tenemos que validar tu cuenta, haz clic acá y vuelve a ingresar tus credenciales. Y todas esas formas de ataque, me llama la atención que ustedes nos cuenten algunos casos que han visto en Latinoamérica, que obviamente se pudieron haber atacado, pero tal vez si me cuentan la génesis del crimen, como si fuera una serie de Netflix, qué cosas han visto y cuáles fueron esos capítulos que llevaron la historia que pudo haberse prevenido. Voy a comenzar, Darío. Yo creo que Darío tiene mucho más historias que yo. Yo voy a contar una que está más relacionada con quizá el principal problema que tenemos en términos de ciberseguridad, que es el ransomware, que es aquel malware que básicamente encripta la información de la gente, entra a través de las vulnerabilidades de la empresa, cifra cierta información, no le permite tener al usuario acceso a esa información y pide una recompensa a cambio de liberar la información, ¿no? Ese es el más dañino de todo lo que hay a nivel mundial. Cada golpe que dan los cibercriminales impacta a las empresas aproximadamente en $3 millones, es más o menos lo que está calculado. Y bueno, hoy más o menos, en este año, se ha incrementado brutalmente lo que piden en recompensa de $100,000, que estaba más o menos el año pasado. Ahorita ya estamos casi en $250,000, que es lo que piden de recompensa para liberar la información, misma que no necesariamente puede ser liberada aun cuando uno paga o no, ¿no? Entonces,
es quizá una de las actividades que más atendemos como organización. Constantemente nos están llamando para atender este tipo de incidentes. Y estos incidentes pueden venir por dos lados, ¿no? Principalmente por ex empleados o por un cibercriminal preparado para ello, ¿no? A través de diferentes formas, métodos de ataque, ¿no? Yo particularmente el caso que quiero comentarles es de un ex empleado de una empresa que vio cercana a su salida a una empresa. Obviamente por temas de confidencialidad no podemos decir de qué empresa se trata, una empresa internacional, que cuando se vio, pues digamos, pronto a su salida, por un tema de bajo desempeño, y era el responsable del área de informática de la empresa, secuestra los datos, digamos, los cifra, los toma y entonces dice, bueno, quiero esto y quiero aquello, ¿no? Y hace su pliego petitorio ahí de cosas para que pudiera liberar la información. Nosotros, al ser especialistas en este tipo o esta atención a este tipo de incidentes, nuestros especialistas entraron a través, obviamente, de técnicas muy sofisticadas de hackeo ético, pues entraron, fueron liberando, digamos, de alguna manera la información que podían ir liberando y fueron encontrando el camino hacia llegar o tener elementos que pudieran incriminar penalmente a esta persona y poderlo siguiendo con la negociación en paralelo. Se fue haciendo toda esta construcción digamos, legal para poder tener un señalamiento penal. Y bueno, pues lo que sucedió es que la policía cibernética, junto con obviamente policía físico, tuvo una acción inmediata hacia esta persona y bueno, se hizo un arresto preventivo y bueno, pues digamos, vino la liberación de toda la información por las condiciones de esta persona al momento de ser aprendido, ¿no? Entonces, esto es mucho más recurrente de lo que ustedes creen, el que se den este tipo de casi es lo mismo el peso que tiene este tipo de ataques, este tipo de ataques a través de un ex empleado que lo que hace un cibercriminal. Es más o menos, pesa en porcentaje más o menos lo mismo. Darío, si tú tienes muchas más historias que yo. Sí, me cuesta trabajo de pronto seleccionar alguna, ¿no? Porque vaya que nos tocan y bien interesante. Eso es lo que más me gusta de este trabajo, ¿no? Al final. No vas a tener que pedir un trago o algo ahí para desahogar. En una de esas, ¿no? Son nuestras historias en el gremio, a final de cuentas. Bueno, te voy a platicar de un tipo de ataque que es muy común y que además creo que me da para hablar de tres historias que pues, entrelazadas de alguna forma. Quiero tomar este tema del phishing porque creo que es de dominio general. En esto del phishing, que no es otra cosa más que a tu correo llega alguna especie de mensaje que normalmente lo que trata de hacer es provocarte un fraude, ¿no? Provocar el fraude. Engañarte para que tú hagas algo que normalmente no deberías hacer. Uh-huh. Y está desde lo bueno, lo malo y lo feo. Hablemos de lo bueno, ¿no? Lo bueno, por ejemplo, me hablan a veces, oye, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Qué hago? Mira, me acaba de llegar un correo que dice que pues tienen videos míos de páginas que no debía haber entrado y pues es que pues, dicen que tienen mi contraseña y pues que pueden publicar estas cosas y me están pidiendo ahí un soborno. Y digo, bueno, ahí tengo la formidable o la excelente oportunidad para preguntarles, ¿y si te metes a esos sitios? ¿No? Y muchos de ellos no, afortunadamente, y nunca nadie me ha dicho, no, sí, me meto, ¿quién te va a decir? ¿No? Pero cuando ya te lo dicen con tranquilidad es de, bueno, ok, si no te metes a esos sitios, ¿qué es lo que te preocupa? Pues sí tienes razón, ¿va? Al final, lo que están tratando de hacer con estas campañas de phishing es que tú caigas con cosas que normalmente la gente pues hace o no hace o tiene miedo de que le publiquen, ¿no? Entonces te insertan ese miedo de una u otra forma. Okay. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que no pasa a mayores y pueden hacer caso omiso a esos correos, mandarlos al spam, se acabó, ¿no? Lo malo, por ejemplo, ¿no? Cuando a ti te llega un correo de malware, tú vas, lo descargas y pues pasa que pues de pronto en estas descargas te bajan un ransomware, te comprometen el equipo, empiezan a cifrar tu información. Y mira, si nada más llega a tu equipo y tu equipo no tiene información de alto valor, pues no es tan grave, ¿no? Al final de cuentas tendrás algún respaldo o te pueden formatear el equipo y no se pierde gran cosa, ¿no? El problema después cuando pues tienes algún cierto nivel o no tienes ningún respaldo, no sabes para dónde, pues bueno,
ahí es donde se empieza a volver feo, ¿no? Lo feo es cuando eres parte de una empresa y están esos recursos compartidos en la red, tu máquina se ve involucrada y empiezas no solo a cifrar los archivos en tu máquina, ¿no? Se cifran los componentes de otras partes de la red y eso afecta a la actividad del negocio, ¿no? Entonces, eso es parte del desconocimiento del usuario final, ¿no? Y al final hay otra historia que está todavía más fea, que es ya una mezcla entre, es un tema de fraude oportunista que después te lleva a instalar malware y que a final de cuentas empiezan a entender cuáles son tus funciones en la empresa y te llevan a hacer un fraude bien hecho. Y esto es, por ejemplo, pasó esto con una persona de tesorería que conozco de alguna empresa, le llegó un correo, abre el correo, le baja, le descarga, da clic donde no debía y de pronto pues le instalan algún software. Pasan algunos días y lo que sucede es que se empiezan a dar cuenta que esta persona es el tesorero que tiene acceso a los portales bancarios, que va a trabajar de tal hora a tal hora y que normalmente dispersa nómina, digo, como normalmente se hace en el país, en días de quincena, etcétera, ¿no? A final de cuentas, lo que sucede es que le llaman por teléfono, ¿por qué? Pues le ponen una página donde le bloquearon el sitio y pues, esta persona está, pues es que yo no puedo hacer mis transacciones, no puedo hacer mi trabajo. Y a fin de cuentas, cuando le llaman por teléfono, porque ya la tenían vigilada, ya sabían los números de teléfono, le ponen un numerito de llame aquí para soporte. Entonces llama por teléfono, le llama por teléfono al defraudador. Y el defraudador le empieza a decir, no, mira, no te preocupes, métete a tal lugar, pícale a tal liga. Oye, si no puedes, si ya te cansaste, vamos a hacer esto, descárgate este software y yo te voy ayudando. Y de pronto, pues como ya tenían comprometido el equipo, empieza a decir la persona, oye, ¿por qué se está moviendo el cursor de mi computadora? Pues es que el problema es que ya le habían comprometido el equipo y estaban a 2-3 clics de hacer una dispersión importante de dinero que pues comprometía en cierta forma la operación de la empresa, ¿no? Afortunadamente en esa historia de terror hubo un pequeño momento de luz en donde a esta persona se le ocurre llamar al personal de TI, porque uno tiene un área de seguridad y esa es otra parte de los problemas. Y bueno, pues el personal de TI medio que afina el tema, dice, oye, esto no es normal, espérate. Y pues sí, pudieron detener el problema, ¿no? Pero estos problemas, por desgracia, no siempre se pueden parar ahí. Y todo parte de una cosa que parece muy inocente y se van adentrando y hasta que pues logran repercutir en daños importantes al personal y a la empresa, ¿no? Sí. Y sin duda, ahora que escuchaba estas historias, nos damos cuenta que la inversión en ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. Y probablemente no lo veremos en el corto plazo, pero imagínate si sí se logra capitalizar una de estos fraudes, el impacto que podría tener es increíble. Ahora, me llamó la atención que ustedes hablaban de una tríada, donde hablábamos de la gente, de los procesos y hablábamos de todo el tema tecnológico. Me encantaría que ampliáramos y voy a colocar 3 tipos de empresa que siempre me gusta clasificar. Y le voy a poner tres animales para poner una analogía a estos 3 tipos de empresa. Y la primera voy a colocar una empresa ratón, una empresa que su nombre lo dice, es pequeña, está empezando y esas tienen pocos colaboradores y su momento es de sobrevivencia. Están tratando de vender más, de sobrevivir y obviamente un ataque de este tipo sería catastrófico para una empresa de este calibre, que sus recursos son limitados tanto en capital como en tiempo como en gente y además están tratando de sobrevivir. Luego voy a colocar una empresa en la adolescencia empresarial y le vamos a llamar las gacelas. Esas empresas empiezan a tener sus mandos gerenciales, están empezando a internacionalizarse y están en una etapa de crecimiento acelerado. Probablemente tienen un área funcional de TI, pero a lo mejor es una persona que está haciendo todas las funciones desde community management hasta el tema de ver el CRM de la organización y su ERP. Y tercero, veamos una empresa elefante, una empresa que su nombre lo dice, es grande, consolidada, ya tiene amplios equipos, pero al ser una empresa grande también no se mueve tan rápido. Y a lo mejor los procesos de aprobación y esto ya tienen toda una burocracia. Y otra cosa que suele pasar con estas empresas es, no te preocupes, nosotros ya tenemos eso ya está resuelto, ya lo tenemos, ya lo pensó nuestro director de IT.
Entonces me encantaría que viéramos esa tríada, pero aplicada a cada tipo de empresa. ¿Cuál sería el abordaje y la recomendación de ustedes en gente, en procesos y en tecnología en cada una de esas empresas? Darío, sí. Empieza, por favor. Adelante. A ver, hablemos del ratón, ¿no? Si hablemos de lo que es, como bien lo mencionabas, está tratando de sobrevivir. Y yo creo que no hay que descontar la parte de la gente, la persona, porque al final la empresa es la gente. Y si esta gente no tiene un correcto entendimiento en materia de ciberseguridad, olvídate de todo lo demás, no va a pasar, no se va a entender y va a ser el mismo tema de siempre, ¿no? Yo pensé que esto no me pasaba a mí. Entonces, al final de cuentas, lo más importante es poder tener un asesor, si tú no lo eres, si no estás bien asesorado, si tú no tienes el dominio del tema, necesitas un asesor que te apoye. Ya, bueno, si empiezas a tener tecnología y esto lo empiezas a construir en torno a tener algunos pocos servicios de TI, hay soluciones muy sencillas que empiezan desde ese nivel, ¿no? Que tampoco es prohibitivo. Ahora hay que entender, pues, que no va a ser el mismo esfuerzo para un mediano grande el poner un control de seguridad que para uno pequeño, hablando al menos de inversión económica, ¿no? Pero que finalmente, pues, vale la pena frente al evidente riesgo de perder la empresa, ¿no? O de que se muera ahí. Hablando de las gacelas que decía. Y te preguntaría allí, imaginémonos que esta empresa contrata a un asesor y le dice muy bien, lo mínimo que tienes que tener son estas 3 a 5 cosas. ¿Qué serían esas 3 a 5 cosas mínimas que toda empresa debería tener cuando estás en ese momento inicial? Ok. Voy a evitar a todo costa decirte, oye, debe tener un antivirus y un firewall, porque eso es lo que te dicen todos. Yo lo que te voy a decir es, debe de tener al menos un nivel de conciencia en torno a cuáles son sus objetivos en materia de negocio, porque al momento que tiene esos objetivos claros, también tendrá claro qué es lo más crítico para ellos, y si los va a apoyar o soportar en medios digitales, entonces viene la respuesta inmediata. Tengo que proteger estos activos y bueno, ya vendrá el asesor después a decirte cómo proteger esos activos, ¿no? Pero yo empezaría por ahí. Ahora, ya si hablamos de tecnologías, pues bueno, pues siempre están las de cajón, esas que te dije al principio que voy a evitar repetir, pero creo que lo más importante es tener ese nivel de conciencia, ¿no? Cuando no lo hay es cuando pasan los problemas. Ok. Entonces, lo primero sería identificar, de acuerdo a nuestros objetivos de negocio, cuáles son nuestros activos digitales más importantes. Ajá. Y luego tratar de proteger esos activos digitales. Correcto. Buenísimo. Entonces, vayámonos a la gacela. Y vamos a asumir que la gacela ya tiene identificados sus activos digitales, tiene muy bien identificado también sus objetivos de negocio, está creciendo y su objetivo es crecer más. Esta le doy un especial énfasis porque cuando la empresa es ratón, a lo mejor pasa desapercibida para sus competidores, para otros dentro de la industria, pero ya la gacela ya no. Ya se vuelve interesante inclusive para un hacker, para un colaborador que sabe que pueden haber un poco más de recursos y que se puede perder si no se protegen esos activos digitales. Entonces veamos ahora el caso de las gacelas. ¿Le sigo, Jesús, o por ahí? Sí, adelante, síguele. Perfecto, Darío. Mira, el tema de las gacelas es, así como me lo platicas y así como lo entiendo, es probablemente el punto de inflexión entre quedarte rezagado para siempre siendo un elefante burocrático, como lo mencionas, o nunca pasar de ser un ratón. En esteroides, ¿no? Por eso se volvió gacela. Entonces, creo que en ese momento es donde ya tienes que estar pensando cómo conformar un equipo, por lo menos una persona dedicada al tema de ciberseguridad, ¿no? Si no tienes esa persona que te cubra las espaldas, la operación siempre va a ganar. Entonces, si tú tienes que mantener un sistema vivo y dar servicio, etcétera, y tienes que proteger, además de que no te ataquen, siempre le vas a dar prioridad a que esto siempre esté disponible, ¿no? Entonces, ya necesitas estar pensando en una función dedicada a ese rol. ¿Por qué? Porque esa empresa ya requiere otras cosas, ya requiere una estrategia, porque bueno, pues una cosa es tener identificados los activos, otra cosa es saber por dónde te vas a ir y en el paso del tiempo poderte medir para decir, ¿voy bien? Tener un programa de seguridad que te permita, oye, desde lo más básico, sí, claro, de forma prematura puse algunos controles, un firewall, protegí de cierta manera, ¿no? Pero cuando no tienes un programa, un pies y cabeza, un plan a dónde ir,
Entonces, es cuando empiezan los problemas, ¿no? No sabes si estás realmente bien o no, no sabes cómo medirte ni con qué compararte. Entonces, ese tipo de empresas, las gacelas, un plan de seguridad ya deben de tener y por eso se hace fundamental tener a la persona dedicada. Ahora, como ya estás apoyado en sistemas digitales, si no, francamente no sé cómo llegaste a ese nivel, de una u otra forma necesitas apoyarte de esos sistemas, ahí es cuando ya creo que ya hay más certeza de que tengas herramientas de seguridad. Y en algunos casos, hasta te pasaste y te poblaste de varias herramientas y no tienes ni cómo operarlas. Yo creo que ahí entra en juego esta postura esta tendencia que está en el mundo de hablar de proveedores de servicios de seguridad. Bueno, pues nosotros jugamos ahí y lo que justo hacemos es aprovechar la escala que tenemos para optimizar al máximo el costo que pudieran tener estos servicios, que si tú los armas, de pronto es prohibitivo, porque me dice, oye, tengo una persona así, pues yo tengo 300, 400 ingenieros listos para actuar, y eso me tardé mucho tiempo en construirlo y además están especializados en este tema. Entonces, si a mí me permites tomar función en la operación, el monitoreo y la administración de estos controles que tú ya tienes, va a ser explotar el valor al máximo, algo que una persona o dos o tres que puedas contratar no van a poder hacer, ¿no? Te atacan de día, de noche, en días feriados, en vacaciones y hasta en Año Nuevo, ¿no? O sea, ahí sí no nos paramos. Y a final de cuentas, pues estas gacelas son, si en este momento no le inviertes en ciberseguridad, el día de mañana me parece que va a ser muy doloroso, muy caro y muy difícil, dada la burocracia que comentas, el poder llegar ahí, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, yo creo que es el switch. Entonces, resumamos lo que tú decías. Estamos en un punto de inflexión y hay elementos clave que te pueden llevar al siguiente nivel o retrocederte sustantivamente. O impedirte el crecimiento, ¿no? Sí. Si antes hablábamos de identificar, acá es ya hacer un plan de ciberseguridad donde ya esos activos que tenemos digitales ya sistemáticamente los vemos dentro de un contexto estratégico y tenemos una persona, me encantaba lo que tú decías, que no le gane la operación, sino que su rol específico sea el de estar pensando todo el día en eso. Y dabas una recomendación de poderte apoyar en quienes tienen escala. Ya no es una persona, sino contratar un SOC en donde ya puedes tú tercerizar cierta parte del proceso, pero una persona que está todo el tiempo garantizando que se vele por esos estándares de servicio, por velar por los objetivos estratégicos de la empresa. Y muy importante señalar que los incidentes van a pasar. Seas chiquito, mediano, grande, los incidentes van a pasar. No hay nada, absolutamente nada, que impida en esta velocidad a la que la tecnología se mueve, que nunca te ataquen. Pues no estás exento de ataques. Y el tema, cuando alguien viene y te dice, oye, ponte este control, métele este software y todo va a estar bien. La verdad es que está tratando de venderte una tecnología, pero no entiende el nivel de complejidad que tiene la ciberseguridad como para que, oye, seamos conscientes de que te va a pasar, pero si te pasa, qué mejor que estés asesorado y tengas cómo responder a que pues, no tengas ni una ni la otra, además pierdas todo, ¿no? Creo que ese es fundamental entenderlo. Y ahora pasemos al tercer tipo de empresa, que el tercer tipo de empresa, nuevamente, por su escala, me puedo imaginar que hay empresas que dicen, no te preocupes, nosotros ya lo sabemos todo. Ya tenemos al equipo, ya tenemos esto, a nosotros no nos va a pasar. O otras organizaciones que a lo mejor son grandes, pero como bien decía un empresario, decía, mira, por suerte no nos ha pasado nada, pero es por suerte, porque no tenemos toda esta conciencia de lo que podría implicar hacerlo profesionalmente. ¿Qué haces con esas organizaciones? Y me voy a ir primero por, obviamente, las que a lo mejor no saben que tienen ese problema, pero tienen escala, han crecido y demás. Y como tú bien dices, no sabemos cómo llegaron ahí haciendo las cosas empíricamente, pero hay muchos casos que están lejos de ser world class en las prácticas. ¿Qué les dirías a esas que no tienen ese nivel de conciencia? Y luego, ¿qué pasa con aquellas que tienen ya su equipo? Hay una conciencia de ello, pero lo bueno es enemigo de lo grande. ¿Cómo convencemos a esas organizaciones que podrías hacerlo mejor y que además tu core business no es estar pensando en este tema todo el tiempo? Entonces, cuéntame, ¿qué harías con esas organizaciones más grandes?
Lo comentas bien, el problema que existe en torno a lejos de las prácticas más recomendadas. Al final, creo que una de las formas de demostrar valor es evidenciar de forma muy natural y transparente, con un muy buen assessment, en dónde están parados en temas de ciberseguridad. Cuando de pronto la postura yo ya lo tengo todo es, si ya lo tienes todo, entonces hay un punto donde sistemáticamente te estás evaluando. Si puedo formar parte de ese análisis, tal vez te pueda ayudar a entender algunas alternativas. Porque además, quien se mantiene en la inercia está condenado a morir como negocio. Entonces, creo que es importante el renovarse todos los días, el entender cómo están cambiando las cosas, porque lo que haces hoy, y más en el mundo tecnológico, con apoyos tecnológicos, en 4 o 5 años ya va a hacerse diferente. Entonces, creo que sería muy difícil llegar a una empresa de este tamaño sin dejarle claro en la realidad que lo que están buscando es perpetuarse en el tiempo, y la única manera de perpetuarse en el tiempo es estarse autoinventando, ¿no? Autorrenovando. Entonces, bueno, ¿qué se les ofrece a estas personas? ¿Qué es lo que necesita en términos de ciberseguridad? Estoy seguro que ya son empresas que en algún punto, por lo menos, tienen una persona que tiene al menos un rol ahí dictaminado como el de ciberseguridad, o tiene alguna responsabilidad. Mira, hay muchos ejemplos de regulaciones que te lo exigen, ¿no? Entonces, eso ya podemos contar con ello. Pero de pronto, pues también, ¿no? Y hay que entender este juego de, en esto de tecnología, en general, no nada más en ciberseguridad, pero en ciberseguridad hoy más todavía, siempre hay un rezago de talento. Hay un rezago de talento porque la oferta es muchísimo más grande es muchísimo más pequeña que la demanda. Se necesita muchísimo talento, se necesita gente preparada, especialistas. Y es algo que no pulula en los árboles, ¿no? Es algo que pues uno se tarda en armar, y justamente ese conocimiento, la velocidad a la que se mueve el tema digital, híjole, vamos lento, ¿no? Entonces, qué mejor que estos núcleos que ya tenemos expertos desarrollados, donde pues la optimización en económico, en beneficios, en capacidad de respuesta, pues se ve plasmada ampliamente, ¿no? Entonces, para estas empresas grandes, nunca va a estar de más un buen assessment para poder entender sus áreas de oportunidad. Nunca va a estar de más reinnovarse, entender cuáles son unos modelos mucho más eficientes para, pues, obviamente, vender más, costar menos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, esta gente y estos procesos que van de la mano a estas estrategias de negocio que ya te llevaron a donde estás y que te van a llevar el día de mañana al siguiente paso, sin una conciencia de ciberseguridad, te metes en un peligro fuerte de que te pase algo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Decías, estos empresarios que no sabemos cómo llegaron, yo te diría, haciendo referencia a varios comentarios que he leído ahí de expertos en industria y demás, en esto de la ciberseguridad hay 2 tipos de empresas, ¿no? Las que se están preparando porque tienen conciencia que los pueden atacar, y los que ya atacaron y no saben, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una certeza quizás el día de hoy que te van a atacar o te van a intentar atacar, porque en algún momento caerás, ¿no? Entonces, yo creo que eso, al final de cuentas, trataría de recapitularlo ahí. Entonces, acá voy a resumir lo que tú decías. En principio, ya la empresa grande ya es un enfoque más sistémico. Ya, aquí era identificar los activos digitales, acá era un plan de ciberseguridad, acá ya es un enfoque más holístico, ver cuál es la cultura organizacional, cuál es el nivel de conciencia que hay a lo largo de la organización, cuáles son los controles en todos los lugares donde pueden haber riesgos, ver cuál es una auditoría de IT, es un enfoque más sistémico, y cuáles son los procesos que pueden ayudarnos o que pueden ser una fuente de vulnerabilidad. Y acá ese assessment que tú decías, más integral, más sistémico, ya nos permite adaptar a lo mejor lo que teníamos de una tecnología anterior, a lo mejor una nueva forma de ataque que no estábamos conscientes que existía. Y en general me gusta la palabra que usaste, la reinvención, y eso creo que es el reto de este tipo de organizaciones. Lo vimos en COVID-19, no fue la organización grande la que ganó, sino que fue la rápida. Y el nombre del juego es la rapidez, no tanto la escala, porque hay organizaciones que precisamente por su escala no pudieron moverse y pivotear hacia otros negocios a la velocidad que el mundo lo requería. Y si a eso le agregamos que todos se conectaron en un tiempo récord y que había más personas conscientes de las vulnerabilidades, de personas que se llevaron su computadora a casa,
que usaban el computador de sus hijos. Si no lo vemos, ¿qué pasó en Estados Unidos con cómo se filtraron los correos de Hillary Clinton? Fue por una computadora de alguien más. Y lo vemos pasar y pasar. Estamos en un entorno que puede acelerar que esto pase, si eres grande, mediano o pequeño. Así que gracias por ese resumen para las empresas. Entonces quiero hacer una pequeña pausa porque luego quiero preguntarles acerca de, bueno, ¿cómo buscamos esa ayuda? Y quiero ver algunos modelos que existen al respecto, pero siempre me gusta a la mitad de este programa mostrar cuál va a ser nuestro experto de la otra semana, y es nuestra pequeña pausa comercial que hacemos. La otra semana tendremos un tema fascinante también, donde hablaremos de una megatendencia. Digo megatendencia, nos afectó a todos de alguna forma. Hablaremos del e-commerce. Y la otra semana hablaremos con José Díaz, que es el gerente de proyectos nuevos de DDI Latam. Y DDI Latam es una organización líder en temas de información, en temas digitales. Y José Díaz nos va a dar una lección sobre e-commerce, qué cosas tomar en cuenta y además cómo empezar y cuáles son algunos casos exitosos en la Mentor Sessions de la semana siguiente, 6 p.m. hora de Guatemala. Entonces, muchísimas gracias Darío y Jesús por esta tan interesante conversación, y me puedo imaginar esa charla cuando tú le decías a esa persona, mira, te has metido a páginas que no deberías, y después en la conversación le decías, bueno, voy a llamar a Jesús. Imagínate esa persona decía, Dios mío, aquí ya me descubrieron. Entonces, quiero hacerles una pregunta de cómo escoger a esos expertos. Creo que hay una gran tendencia que he visto a nivel latinoamericano, y es que las mismas empresas proveedoras de ciertos servicios de tecnologías de información, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, se están integrando hacia ofrecer eso también directamente. Y estas, sobre todo las que empiezan a atender empresas, empiezan a ofrecer ese servicio. Luego tenemos quienes son proveedores independientes o socios independientes que pueden trabajar con estos proveedores de tecnología o no, y lo hacen de una forma independiente. Y luego los expertos independientes, más desagregados, que a lo mejor pueden ofrecerte no un enfoque sistémico e integral, sino una solución puntual a un área específica de este tema de ciberseguridad. La pregunta que yo les haría es, ¿cómo discierno? ¿Cuál es el mejor modelo para acompañarme de un experto? ¿Cómo tomo esa decisión? Creo que estamos de acuerdo que es una función fundamental en toda empresa, que tenemos que tener esa conciencia, pero ¿cómo empiezo? ¿Y qué busco en ese grupo, en ese asesor, en esa organización, etcétera? ¿Qué buscamos? Bueno, si me permites, comenzaré yo, después le cedería la palabra a Darío. Mira, yo creo que conforme se ha dado también este desarrollo, precisamente de esta transformación digital en el mundo, y como ya lo comentabas tú, de estas conexiones remotas y todo lo que se ha dado, también ha crecido todo, pues digo, naturalmente ha crecido el negocio de la ciberseguridad, y desgraciadamente ha dado pie o paso a mucho charlatán, a mucha gente improvisada, mucha gente que dice tener la infraestructura, sobre todo cuando hablan de esta parte, digamos, de herramientas de alta tecnología, de SOCs y demás. Creen que tener dos pantallitas y dos personas atrás de una computadora es tener un SOC. Y bueno, creo que ahí es donde tiene que ser muy cautas las organizaciones de rodearse de gente experta, gente que tenga credenciales, que tenga pues sí, credenciales de experiencia de tiempo demostrable, que puedas decir, oye, pues tengo experiencia no solamente con grandes empresas, con medianas empresas, en esta industria o en aquella industria, ¿no? Yo creo que hoy la propia legislación está permitiendo, bueno, en muchos de los países está permitiendo precisamente que haya un poco más de orden en ese sentido, y también pide, inclusive en algunos sectores, como es el sector financiero, que es uno de los que más ha avanzado en este sentido, pide y exige que haya intervención de empresas terceras que comprueben su experiencia para poder ayudar a los organismos financieros a dictaminarse, a detectar sus posibles vulnerabilidades, a ayudarlos y a colaborar con ellos en términos de monitoreo
7x24, 365 a través de servicios tercerizados, ¿no? Entonces, creo que esta combinación de legislación, de tendencias, debe permitir a la gente tener y analizar con calma toda esa variedad de servicios que hay en la calle o que se ofrecen. Y yo creo que lo que deberían de buscar es precisamente esas credenciales que hablaba yo, ¿no? Esa estructura comprobable con la cual puede soportar todos sus servicios, que puede soportar todas estas pruebas y consultas a través de gentes expertas con las herramientas precisas. Y yo te diría ahí, quizá un poquito tomando el punto de hace rato que estaba comentando, es bien importante, hay una triada también muy importante, que es la usabilidad de la tecnología, de los servicios, de qué tanto tengo que usar a través de terceros y demás, el costo que esto representa y el riesgo que yo quiero correr. Y conforme yo jale los hilos de un lado hacia otro, aumentará el costo, aumentará la dependencia que yo pueda tener a través de un experto o a través de un servicio tercero o a través de un servicio en casa, porque obviamente lo que se hace en casa a veces es necesario, pero tiene generalmente, cuando no hay la escala, hay un costo asociado mucho mayor. Y también qué tanto apetito al riesgo tengo yo, ¿no? Y conforme esos tres hilos conductores me lleven a tomar una decisión hacia un lado y otro, estará muy determinado qué tanto voy a necesitar y qué tanto voy a requerir de un experto o de una inversión X, etcétera, ¿no? O sea, en este juego de estos tres elementos. Entonces, bueno, Darío, te cedo la palabra para que complementes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que al final lo mencionabas en tema de certificaciones, que no es lo único. Y es que la problemática se presenta porque es tan extenso el tema de ciberseguridad y te permite empezar desde etapas tan iniciales o tan precarias en materia de digitalización, que justo se llenan de una serie de ofertas que no necesariamente están preparadas o no tienen la envergadura para enfrentarse a los retos que vienen. Entonces, cuando te alías con alguien que no ha vivido ciertas batallas, que tiene la visión muy, y ojo, no es bien fácil llegar ahí, pero muy en el pasado, porque esto avanza muy rápido, eso te permite muy bien discriminar entre aquellos que siguen haciendo las cosas como siempre, porque te traen las soluciones de cajón y casi de la manga te dicen, tienes este problema, tengo esta solución, y tienes este problema y tengo esta solución. Y son bien poquitos los que pueden llegar a no solamente entender que tienes un problema, sino a indagar un poco más allá la raíz o la causa de que, tengas este problema y quieras ir para allá, ¿no? Entonces, mientras no haya esa mentalidad de, oye, las prácticas en el mercado van para allá, los problemas que he resuelto a lo largo del tiempo me llevan a que esto no es eficiente, etcétera. Y pues todo se vuelve tengo un problema y aquí es la solución. O sea, el que trabaja con tarjetitas o con herramientas a la mano nada más para cubrirte problemas es que te está metiendo al final de cuentas en un problema, ¿no? Eso, tienes que tener muy claro que tu aliado va a ser un aliado no solamente a corto plazo. En esto de la ciberseguridad lo mejor es que te hagas de aliados a mediano y largo plazo, ¿no? Y que se haga una relación de crecimiento mutuo. O sea, porque lo que queremos todos es que si tu negocio crece, obviamente vas a crecer con nosotros, vamos a crecer contigo. Y si no está esa visión de entrada, yo te diría, ya puedes descartar a todos esos, ¿no? Entonces, hablar de ciberseguridad es hablar de una relación de confianza, como cuando vas a tu doctor de cabecera, es eso, ¿no? Te alías con tu doctor de cabecera porque lo quieres ahí siempre o lo quieres ahí cerca y sabes que cualquier cosa con confianza le hablas y te conoce el expediente, sabe lo que estás tratando de hacer, sabe para dónde vas. Y no es un tema de poner fierros, insisto, ¿no? Entonces, evitar mucho eso y aliarte con aquellos que quieren que crezca tu negocio y no que nada más están viendo cómo facturar un poquito más a cada vez. No sé si eso lo dejo un poco más claro. Y me encanta cuando tú usabas la analogía de un médico, porque se ha hecho muchos estudios de por qué confiamos en los médicos. Y quizá te voy a decir esas 4 variables y ustedes me dicen si se relaciona a esto que acabas de decir, que me parece que lo resume muy bien. Todos decimos que vamos donde un médico y nos preguntamos por qué vamos donde ese médico. Y la primera cosa que nosotros vemos cuando vamos a una clínica es la cantidad de títulos que tiene allí enmarcados. Y no importa que ese personaje tenga un título enmarcado que ganó en un campeonato de taekwondo, entre más cosas tenga enmarcadas, lo asociamos a que es un mejor médico.
Entonces diría que la primera variable es el expertise. Y hago esta analogía con cuando voy a buscar a alguien que me vaya a ayudar en el tema de ciberseguridad, lo primero es ver cuáles son tus credenciales, cuál es tu expertise específico, comprobable, cuál es no solo la formación, las certificaciones, sino el track record que puedas tener de casos en diversas latitudes, porque entendemos que las legislaciones cambian entre país en país, el nivel de rigurosidad. Me encantaba ver la policía chilena de ciberseguridad, eso es avanzadísimo versus otros países en donde he podido estar y ver esas comisarías y en realidad no saben ni los temas básicos. Entonces el expertise. Pero luego viene la segunda variable, que es cuando vas donde un médico y te da una receta, tú esperas que esa receta te cure. Por lo tanto, el segundo criterio son los resultados y los resultados comprobables que tú puedes dar. De nada sirve un excelente teórico, sino alguien que pueda darte una solución práctica y que sea implementable y que tenga una tangibilidad. Lo tercero, cuando vamos a una relación, tú lo mencionabas y me gusta esa visión de una relación de doble vía, de largo plazo. Y eso lo vemos en los médicos. Está comprobado que los médicos que preguntan, que establecen una empatía de una relación de largo plazo, son más confiables que aquellos que simplemente me vieron como un número más. Y creo que esto es fundamental de cómo busco ese aliado, esa persona que pueda verme no como un número, no como un dólar que voy a ganar como una cuenta, sino voy a crecer contigo en tu negocio, soy un aliado, parte de tu equipo y estoy justamente viendo, y eso implica el último elemento. Y el último elemento de la medicina que a mí me encanta es la sinceridad, porque el médico, si te pregunta si tú te drogaste ayer, tú le dices la verdad, y es de las pocas personas que tú le dices tal cual toda tu vida, porque algo que no le digas podría tener un impacto importante, y creo que ese elemento también es fundamental en esa asociación, en esa sociedad que tenemos con nuestros aliados de ciberseguridad, puesto que hay que hablar la realidad. Si te metiste a una página que no debías, bueno, cuéntame cuál fue la verdad, la sinceridad en esa relación. Si tenemos puntos de riesgo, ¿cuáles son? Porque es interesante, yo he visto en organizaciones que hay algunos puntos de inflexión y algunos procesos que no se cumplen a veces por las altas jerarquías de la organización y se dan ciertos permisos porque su jerarquía se los permite. Pero de ahí mismo vienen las grandes vulnerabilidades en temas de seguridad. Entonces creo que, no sé si les hace sentido esas 4 variables justamente para buscar a un socio de largo plazo que me ayude en este tema. Sí, y si recuerdas esto de que te decía, ¿no? Al final, el crear la conciencia no empieza cuando ya eres grande, empieza desde que estás en tu etapa ratón. Si llegas a ese nivel y no tienes ese nivel de conciencia, los pequeños problemas los vas transportando a la gran empresa y dejan de ser pequeños problemas y se vuelven equiparables al tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, sin duda, ahí vas arrastrando vicios en tanto no te atiendas, ¿no? Desde el principio, en tanto no cambies tu visión. Yo creo que de eso se trata también la cultura preventiva que hace falta en nuestras regiones, ¿no? Y me encanta el enfoque sistémico. Yo suelo hablar que la transformación digital no es un tema necesariamente de IT y digital, sino que es una forma de ver el mundo, implica cómo atendemos al cliente, cuáles son los procesos, cuál es la estrategia y además una inversión no en un evento, sino sistemática. En un proceso debe estar dentro de mi práctica y es algo que cada vez más lo vemos. Siempre recomiendo tener buena asesoría y buenos asesores. Y lo veo en mi propia experiencia como empresario. El haber tenido un mal abogado me llevó a temas catastróficos en diversas decisiones, pero tener un buen abogado también me hizo crecer mis negocios de una forma que nunca lo había creído. El talento correcto cuenta y cuenta muchísimo. Solemos decir el talento cuenta, pero yo digo siempre el talento correcto, porque la persona que sabe se nota y eso creo que es fundamental en las organizaciones. Entonces, les dejo una pregunta final que me encanta hacer siempre que llegamos al final de nuestros programas y es la pregunta
que yo le llamo el consejo del Twitter. Y es, si ustedes pudieran darle un consejo a nuestra audiencia que resume su mejor práctica, su mejor perla de sabiduría con respecto al tema que hoy hemos hablado de ciberseguridad, ¿cuál sería? Permíteme que yo diga uno y que Darío diga otro, porque seguramente tendremos cosas muy similares, pero al mismo tiempo diferentes. Yo te diría así, con esas pocas palabras que nos permite un Twitter, yo te diría, yo creo que los empresarios que nos escuchan deben de ocuparse de la viabilidad de sus negocios, del desarrollo y crecimiento de sus negocios, dedicándose al core business de sus negocios. De la ciberseguridad y de la tranquilidad de estar protegidos, nos hacemos cargo nosotros. En Kio Networks somos responsables. Buenísimo, buenísimo. Y me encanta esa reflexión que creo que aplica a cualquier área de acompañamiento. El enfocarnos en nuestro negocio, y eso nos hace mucho más productivo, enfocarnos en cuál es nuestro core, qué es aquello que nos hace producir, y acompañarnos de los expertos que ese sea su core, porque estoy seguro que ustedes pasan 24/7 pensando en estas cosas, así como otros empresarios estarán pensando 24/7 en sus propios negocios. Así que gracias, Jesús, me encanta. Y ahora, mi querido Darío. Pues me la deja bien difícil, Jesús. Es que, digo, en ese sentido congeniamos en muchas cosas. Yo creo que, a ver, Twitter time. En esto de la ciberseguridad, la diferencia está muchas veces entre sobrevivir y no, o crecer con una enfermedad crónica. Entonces, si uno quiere una empresa sana, le debe de invertir desde el principio en la seguridad. La ciberseguridad no es una opción, ¿no? Es un must, y por tanto deja de ser un gasto, ¿no? Es parte de la inversión en sí misma. Y me encanta eso, creo que es un mindset que poco a poco va cambiando, tal cual recomendamos tenga un buen abogado, un buen financiero o un fiscal. Creo que también el tema de ciberseguridad debería estar en esos asesores que siempre debemos considerar en nuestros presupuestos. Hay una pregunta final, y estoy rompiendo un poco el protocolo acá, pero me pareció genial la pregunta de mi querido Carlos Medina, que siempre se conecta en nuestros programas, y él nos hace la reflexión: una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y el eslabón más débil en ciberseguridad es el ser humano, los colaboradores, los usuarios domésticos. ¿Y qué nos recomiendan? Creo que ustedes hablaban mucho de esa conciencia, de una cultura, pero me impactó mucho lo que decía Jesús, que muchos de los fraudes vienen en su mayoría internamente, tal cual los secuestros, tal cual los robos en casa. ¿Qué recomendaríamos uno para blindarnos lo más que podamos en esa variable humana, y además qué hacer para sensibilizar a las personas de un tema que parece obvio, mis amigos, pero en la práctica, dado que es tan común, pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros? Bueno, yo en ese aspecto diría que súper importante el tema de capacitación, el tema de concientización en todo lo que significa el tema de ciberseguridad. Hay diversos ejercicios que hacemos en esta etapa que hablábamos preventiva, donde comenzamos con estos ejercicios directamente con los empleados para que creen y haya esa conciencia, digamos, de lo que puede implicar, como bien lo dijo la persona que hizo la pregunta. Es la parte más frágil. De hecho, es precisamente donde la mayor cantidad de ataques entran precisamente a través de los correos de las personas, y permitiendo estas ligas de donde pues creen, inclusive vienen aparentemente de dentro de la empresa, y es donde como utilizan para poderse empezar a infiltrar dentro de la organización. Entonces yo creo que este tema de concientización es lo más importante, y lo otro es cuidar no tener, pues ahora sí que todas las credenciales o todos los accesos manos de unas cuantas personas, ni de una sola persona. Hay todo un tema ahí de credenciales, de accesos, de perfiles que hay que estar cuidando constantemente,
hay una serie de estrategias que nos permiten estar constantemente auditando y cambiando la forma en que accesa la gente a los sistemas, a la información, a la red de la empresa, precisamente para estar protegidos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que estos dos elementos, las credenciales y la concientización, son armas muy importantes para digamos, minimizar el riesgo a través de este eslabón, como bien decían, más de todos, ¿no? Darío, por favor. Sí, construyendo sobre lo que opinó Jesús, definitivamente tomo esa ruta, pero también esa ruta para ser efectiva es un tema cultural y como sabemos los cambios importantes a nivel cultura vienen desde la cabeza de la organización. Mientras la cabeza de la organización no le dé el valor o la importancia a este tema, no van a pasar estas cosas. Podemos tener todos los planes que queramos, pero mientras no se le dé el valor o el peso, pues pueden estos seguirse aplazando en el tiempo. Y creo que un punto importantísimo entender, la gente va a estar ahí desde el principio de la empresa. Y si está ahí desde el principio de la empresa, es nuestro primer elemento de control, es el primero que tenemos que capacitar, son los primeros elementos que deben de salir dentro de un plan de seguridad, que es cómo voy a generar ese nivel, esa cultura y esa conciencia en torno a la ciberseguridad. Entonces, pues nada, no puede haber un plan de ciberseguridad que excluya la parte o el factor humano. Si eso no existe, el resto va a ser, el problema es de TI, el problema es del que trae la cachucha de oficial de seguridad, o el problema es un tema que a mí no me atañe, habla de fierros con otra persona porque a mí me mareas, ¿no? Entonces, sin duda va por ahí. Y me encantaba una reflexión después de leer un libro del fundador del Hotel Ritz-Carlton, que es emblemático por su estrategia de servicio, que él decía, si algo es importante para tu organización, tienes que estar seguro que todas las personas lo conozcan, lo repitan, lo entrenes y hables constantemente de ello. Aquello que solo digas un par de veces no será importante y será rápidamente olvidado. Y creo que este tema es un tema de la palabra evangelizar, de que todas las personas sepan, tengan la conciencia, pero se refuerce en todos los momentos clave. La seguridad es un tema de todos y el tema de la seguridad de la información es un tema que ahora utilizamos tanto en todos los momentos de nuestra vida, pero siempre tenemos ese vicio del sobreoptimismo, de pensar, yo de alguna forma voy a vencer las estadísticas. Así que les agradezco muchísimo a ambos por haber compartido. Ahí pueden contactarles por medio de Kio Networks, 2 expertos dentro de una red de muchísimos expertos. Yo sé que Kio Networks es un unicornio en Latinoamérica, de una organización que ha crecido muchísimo. En otra sesión estaremos también con otro de sus directores hablando de inteligencia artificial. Así que será una conversación fascinante en 2 semanas, pero la semana siguiente la emplearemos para hablar de e-commerce. Así que les recuerdo a nuestra audiencia, 18 de noviembre en este mismo lugar, a esta misma hora, con José Díaz. Él es el gerente de proyectos nuevos de DDI Latam y nos va a contar unas historias fascinantes sobre qué funciona en e-commerce, qué podemos hacer para empezar y diversas herramientas prácticas como hemos visto el día de hoy. Nuevamente, mi querido Darío, mi querido Jesús, muchísimas gracias por haber participado con esta audiencia, por haber compartido sus historias, las buenas, las malas y las horribles que se pudieron haber prevenido gracias a enfocarnos en ciberseguridad. Así que muchísimas gracias a todos y todas que se conectaron desde diversos lugares de Latinoamérica. Que Dios les bendiga y que sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Feliz noche y muchísimas, muchísimas gracias.